En este canal, si bien hablo de AUS de Undertale, no doy mucho mi opinión sobre dichos temas, y bueno, este canal es para expresarme, así que voy a decir opiniones random sobre AUS que hace tiempo quería decirle a alguien, pero ninguno de mis amigos conoce los AUS tan a profundidad como yo, sin que eso suene egocéntrico, así que lo voy a decir aquí. Voy a ir punto por punto hablando de algunos temas que poco o nada tienen que ver, así que este será un video algo desestructurado. Tecnicismos. Mi primer punto es, ¿se han dado cuenta lo interesante que son los AUS de Undertale? O sea, ya sé que sí porque la mayoría de mi público solo ve estos vídeos, pero déjenme dar un ejemplo. Tenemos a Underswap y StoryShift, aquí lo que nos importa es el rol de Sans, Papyrus, Chara, Asriel, Frisk y Monster Kid. Ahora, los posibles nombres de la combinación de estos universos son StorySwap y SwapShift, pero depende de qué nombre escojamos, es el que va a definir de cuál estamos hablando. Si es StorySwap, primero se aplicará el universo StoryShift, por lo que Chara tendrá el rol de Sans y Asriel el de Papyrus. Luego aplicamos el universo Underswap, y si en Underswap Sans y Papyrus intercambiaban roles, entonces Chara y Asriel intercambiarán los suyos, quedando que Chara tiene el rol de Papyrus y Asriel el de Sans. En cambio, si primero se aplica el Underswap, Frisk y Chara originales intercambiarán de rol, siendo que ahora Frisk tiene el papel de Chara, y Asriel intercambia de rol con Monster Kid, y sí, yo considero que Monster Kid cambia con Asriel y no con Gaster, y entonces Monster Kid quedaría con el rol de Asriel. Ahora, si aplicamos el StoryShift, como en este Chara y Asriel tomaban los papeles de Sans y Papyrus, como ahora Frisk y Monster Kid tienen sus roles, entonces quedaría Frisk con el papel de Sans y Monster Kid el papel de Papyrus. Con solo cambiar el orden en el que se dicen los universos que lo conforman se crean estos tecnicismos que alteran el universo a tratar, eso significa que aplicándolo con otros universos de intercambio de personajes como Altertale, Sensetail, Twisttail, Storyspin, Inverted Fate, todas las versiones de Underswap, ¿por qué no?, los AUS de Deltarune, etc., se pueden crear una cantidad enorme de combinaciones, sin contar que también dependiendo del que se hable cambia la estética, y al contar como uno distinto, su historia, como es SwapFell y FellSwap, además de que hay algunos universos que combinan tres, como Outer FellSwap, y esto se puede aplicar a lo que dije anteriormente, por lo que el número de combinaciones, como pueden imaginar, llega a ser ridículo, aunque dudo mucho que alguien llegue a hacer este tipo de combinaciones, pero de que existen en el canon existen, sino porque creen que la esfera de garabatos tiene más hojas de los AUS que hay en la wiki, y hablando de eso, el siguiente punto. El canon de los AUS. Un día alguien comentó en el video de personajes más poderosos de los AUS que espera que Error 404 no sea canon, y me puse a pensar, ¿qué es el canon de los AUS exactamente? Supongo que la respuesta es que los que desentonan más con lo ya creado no se considere canon, por lo que universos como Alphatale y Undertale no se consideren canon, ya que el primero tiene un personaje del que ya he hablado bastante, pero en pocas palabras es un dios que manda sobre personajes importantes como Nightmare Sans y X-Gaster. Y el segundo debido a que mete al concepto del diablo, el cual creo que todos estaremos de acuerdo de que no tiene nada que ver, y ahora que lo pienso, los AUS son en ese sentido parecido a la mitología nórdica, no existe el bien y el mal, o al menos no necesariamente, sino el orden y el caos, la creación y la destrucción. No tiene mucho que ver esto con que acabo de decir, solo fue una observación interesante. Ya volviendo al tema, el problema de esto es, ¿quién o quiénes deciden si algo es canon o no? Supongo que la respuesta más lógica sería decir el fandom en conjunto, es decir, lo que opine la mayoría, o en su defecto que tanta atención le ponga el fandom. Pero ¿qué pasa si hay una división en el fandom? ¿Hay una manera objetiva de saber esto? Una solución que se me ocurrió sería que aquellos universos que desentonen tengan su propio multiverso con su propio canon, es decir, en el multiverso principal por así decirlo, Nightmare y X-Gaster hacen lo que sea que hacen normalmente, puede que lo que hacen en Underverse por ejemplo, no voy a discutir si Underverse es canon o no por más epicardo que sea, si quieren denle su multiverso aparte. Bueno, mientras que en el multiverso al que pertenece Alphatale sean agentes de Error 404 y estén en su mandado, mientras que 404 ni siquiera existe en el resto de multiversos. Asimismo, en el multiverso donde este Undertale exista el diablo, y por ende Dios y toda la religión cristiana, a pesar de la existencia de personajes como Ink Sans, y todo lo que Dale le vaya a meter.
Y aprovechando esto, eso también explicaría personajes multiversales con distintas estéticas, como un multiverso donde todo tenga la estética de Undercell y este mismo sea el universo principal, y así sean canon personajes como Inkcell Sans o Errorcell Sans, serían canon dentro de su propio multiverso, así como un multiverso donde Underswap sea el universo principal, y así sea canon personajes como Ink Papyrus, y otro de Storyship donde exista Ink Chara, por lo que bajo este concepto el In-Time Trio sería canon. Además, eso daría una explicación a Deltarune en el canon de Aus, es un multiverso aparte y sin ninguna relación, donde hay personajes como Ralsei y Error Sushi, aunque si aplicamos lo anterior de multiversos con distintas estéticas, entonces se podría decir que Undertale y Deltarune tienen un megaverso, cada uno lleno de multiversos con distintas estéticas, cada uno con su propio Ink, Error, Dream, Nightmare, entre otros. Y por si hasta este punto no se ha notado, me gusta sobrepensar mucho las cosas. Pero bueno, vayamos al último punto. Antes de ir a ese último punto voy a decir algo que pensé en plena edición del video. ¿No se supone que los tres Aus principales eran Underswap, Undercell y Outertail? Outertail parece que simplemente desapareció de la existencia, no se le da nada de relevancia en realmente ninguna parte, hasta aparece en Underverse y no sirve para mucho más que ser el punto de reunión para la batalla final, aunque obviamente nadie querría un cuarto Sans en el equipo protagónico, claro. De todos modos no culpo al fandom, Underswap, al ser un cambio de roles, también es un cambio de personalidad a los personajes, y Undercell, si bien es un cambio de estética, esto contribuye también al cambio de personalidad al ser todo más edgy, pero Outertail es Undertale pero en el espacio, y no da mucho potencial para hacer, por ejemplo, cómics al no cambiar su personalidad. No sé cuál es mi objetivo con decir esto, solo es algo que me di cuenta hace algún tiempo y quería decir. Ahora sí vamos al último punto. Sans. Esto es lo más obvio de todo, Sans es el personaje más sobrevalorado de Undertale, y por ende, el que más versiones alternativas posee. Primero que nada, quiero aclarar que no es que no me gusten las versiones alternas de Sans, de hecho la gran mayoría de mis personajes favoritos son Sans, aunque es más que nada porque no tengo otra opción, ya que el 95% de personajes principales de Aus son Sans, o sea, no niego que sea un personaje interesante, todas las pistas apuntan a que esconde algo que tal vez Toby nos revele en un futuro, su taller, su máquina misteriosa, su aparente interés por la física cuántica, el que sea de cierta forma consciente de los reseteos, el cual al ser un monstruo y no poseer determinación no debería saber de ninguna forma, incluso más que otros personajes que parecen tener recuerdos de partidas anteriores, ya que parece que las estudia, algún tipo de trasfondo que tuvo con Alphys, y, quizás, por consiguiente con Gaster, todo eso hace a Sans un personaje interesante, y de hecho es de mis favoritos del juego, pero, ¿qué pasa con el resto? Tenemos a Papyrus, que es un personaje bien desarrollado, y a quien el fandom lo ha bastardizado haciéndolo prácticamente un niño pequeño, siendo que él ha demostrado ser más que eso, una persona con objetivos claros, que por más inocente que sea, no significa que no pueda valerse por sí mismo. Luego tenemos a la familia Drimur, en especial Asgore, quien ha tenido que elegir entre sus ideales y los de su esposa, y la presión del reino al querer venganza contra los humanos, viéndose obligado a matar a 6 de estos, posiblemente niños como Frisk, y aún peor, siendo que en el pasado un humano fue su hijo adoptivo. También está Asriel, quien tuvo un trasfondo con Chara en el que este lo manipuló para satisfacer su deseo de venganza contra la humanidad, suicidándose para que Asriel absorbiera su alma, y saliera del subsuelo con el fin de controlarlo y cumplir su objetivo, pero Asriel se resistió, muriendo en el proceso, el cual desencadenaría en el anteriormente mencionado dilema de Asgore, y por su parte, Alphys inyectaría determinación en una de las flores que contenía la esencia de Asriel, este reencarnando en Flowey, el cual al no tener alma ni compasión, adoptaría las enseñanzas de Chara de matar o morir, pero sabiendo que está limitado dentro del subsuelo, lo cual cambiaría con la llegada de Frisk, el cual, dependiendo de la ruta, obtendría
tendría un poder superior para manipular el subsuelo, pero al ser despojado de dicho poder, y al saber que Freeze no lo asesinó cuando tuvo la oportunidad se iría confundido, o por otra parte, transformarse en un dios y regresando a ser Asriel, pero con su personalidad corrupta, y al ser vencido, mientras todos salen del mismo, hasta que vuelva a ser Flowey, y quedarse ahí solo para siempre. Y así podría ir con más personajes como Undyne, Mettaton o Alphys, pero el video se alargaría contando algo que probablemente ya sepan. El punto de todo esto es que sí, Sans es un personaje con un trasfondo misterioso e interesante, pero el fandom olvidó al resto, y lo peor, creándole una personalidad depresiva y con una preocupación enorme hacia su hermano Papyrus, que no digo que no se preocupe, lo hace bastante, pero la forma de afrontarlo es totalmente distinta. En el juego desaparece si lo matas, y actuará de manera agresiva hacia ti y haciendo bromas sarcásticas, para hacerte saber que eres un asco de persona, pero el fandom tradujo esto a siempre estar llorando por la pérdida de su hermano, siendo que Sans casi que ni se le ve triste, más bien enojado y despreciativo hacia ti, pero ni una lágrima, incluso cuando lo matas no pierde su típica sonrisa. Y ojo, no niego que Sans pueda tener depresión, pero la forma que lo trató el fandom es totalmente edgy. El único otro personaje que se puede comparar al fanatismo de Sans es Chara, y es más de lo mismo, un personaje edgy que sonríe perturbadoramente cada 2 segundos, aunque esto está algo más justificado, ya que Chara sí demostró, bueno, asesinar gente, además de ser algo sádico, pero la forma en la que lo trata el fandom no tiene comparación, y ya ni empezamos a hablar de fanfics raros entre ellos dos por favor. Pocas personas que me gustó como trataron al personaje son Camila Cuevas y Yael Peñaloza, ya que le dan su personalidad original de personaje bobo, pero que se pone serio cuando se requiere. En Glitch Trail Sans no es el protagonista, e incluso muere. No he visto lo más reciente de este pero por lo que tengo entendido no revivirá, así que supongo que está piola la escena emocional. Y en cuanto a Jackie, pues igual, Sans no tiene muchas escenas muy edgy y se le trata al resto de personajes de cómo son sus personalidades originales. En el último capítulo de Underverse que ha salido sí se le ve un poco de cómo lo trata el fandom, pero se entiende por todo lo que pasó en la primera temporada, aunque al principio parece que ya sabía más o menos que era todo eso, pero bueno, al principio ambas series eran algo sin mucha estructura, así que se entiende esta reescritura de personaje. Esto más que ser algo de los Aus, era mi problema con el fandom en general, pero bueno. Ahora, quiero aclarar que todos estos temas fueron mi opinión, y no tengo como objetivo decir qué o no que tiene que hacer el fandom. Si no estás de acuerdo con mi teoría de los megaversos de Undertale, estás en todo tu derecho de tener otra solución o creer que todo ocurre en un solo multiverso, que de hecho sería interesante escuchar otras soluciones, así que eres libre de dejarla en los comentarios. Hasta luego.